Buenas noches, buenas noches. Sé que traigo el cabello un poquito revuelto. Ha sido un día lleno de trabajo, lleno de emociones, lleno de todo, lleno de todo. Mas ya estamos aquí. No me gusta decir pero, me gusta decir más ya estamos aquí. Así como quizá tú has tenido también un día lleno de actividades o lleno de alguna situación que pudiera ser problemática, pero te animo a seguir leyendo esta porción de fe que seguramente te bendecirá como me está bendiciendo a mí. Así que, sin más, vamos a empezar. Vamos a leer los capítulos 5 y 6, como se muestra aquí abajo en la pantalla. Y bueno, ya estamos avanzando, así que adelante. Estoy un poquito apurado, más vamos a leer. Vamos a leer, será de bendición. Capítulo 5, verso 1. Libro de Números, tomado de la Nueva Versión Internacional. Así que vamos adelante. La pureza del campamento. Verso 1. El Señor le dijo a Moisés: ordénale a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel o padezca de flujo venéreo o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Vamos al verso 5 ahora, restitución por daños. El Señor tiene cuidado de todos. Vamos a ver, dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se la entregará al sacerdote, junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. Vamos al verso 11, un tema delicado, un tema que si al leerlo viene algún problema, te acuerdas de algún problema, esto tiene que ver con los celos, te recomiendo que tomes un tiempo más de quietud con el Señor, le busques y que su paz te inunde. Sí, este es un problema que a veces se presenta, sobre todo en el matrimonio, más vamos a ver qué Dios dice y al final veremos cómo solucionarlo. Dice así el verso 11. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras que él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Digo, estas cosas no quisiera yo ni leerlas, pero es necesario saberlas. Es necesario saberlas que la infidelidad trae problemas. Aquí menciona a la mujer, pero es lo mismo para el hombre. Es lo mismo para el hombre. Sigamos leyendo. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, le dijo el sacerdote, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén.
que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma. O cuando al esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Digo, aquí menciona a la mujer, pero es el mismo caso con los hombres. Que Dios nos guarde y nosotros hagamos lo necesario por librarnos de la infidelidad, por librarnos de esos problemas para que no haya celos entre nuestro cónyuge. Y si los hay, vayamos al Señor para pedir su ayuda y también platiquemos con nuestro cónyuge, con tu cónyuge, para poner las cosas en claro y evitar problemas. Si alguno al estar leyendo experimenta alguna sensación, si algo se mueve en tu corazón, en tu mente, ve delante de Dios, Dios tiene perdón y ya verás que si el que confiesa sus faltas, su pecado, Dios tiene perdón, Dios tiene perdón. ¿Sí? Así que te animo a buscar más del Señor. Esta porción de fe no pretende causar culpabilidad, sino pretende que vengas al arrepentimiento, que haya convicción. Si acaso se ha hecho algo mal, si estás por hacer, evítalo, trae muchos problemas. Es mejor arrepentirse y volver a hacer lo que Dios dice, como decía uno de los versos anteriores, desviarse del buen camino. Mejor mantengamos el buen camino, mantengamos el buen camino, mantengamos el buen camino. Aquí vuelvo a alzar mi voz diciendo, mantengamos el buen camino. Ese es el propósito de estar tomando una porción de fe, ser animados a mantener el buen camino. Vamos al verso 6. Ya verás ahora qué viene. Viene algo bastante interesante, sobre todo al final. Leamos aquí los nazareos o el voto de los nazarenos. Vamos a ver qué dice. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, o sea, no era para siempre en este caso, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, o sea, a lo que se comprometió de consagrarse al Señor durante un tiempo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Recordemos que esto era para los israelitas en el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano, su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Era algo serio, ¿verdad? Sigamos. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará anulada. Así que al cabo de 7 días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Yo aprovecho aquí para acomodarme un poquito el cabello y seguir leyendo. Al 8º día llevará 2 palomas o 2 tórtolas y las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día, el nazareo volverá a santificarse la cabeza, consagrando al Señor el tiempo de su nazareato y llevando un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración.
será llevado a la entrada de la tienda de reunión. Y allí ofrecerá un holocausto al Señor, un cordero de un año, sin defecto. Como sacrificio expiatorio, una oveja de un año, sin defecto. Y como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al Señor y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza. Tomará el cabello que consagró y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura y una oblea sin levadura, más la pierna cocida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo. Después de lo cual mecerá todo esto ante el Señor como una ofrenda. Todo esto es santo y le pertenece al sacerdote. Lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al Señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato deberá cumplir el voto que hizo. Mira qué viene a continuación. No todo es tan fuerte en la Biblia. Hay mucha bendición. Hay otras que son advertencias, sí, hay otras que son castigo. Más no nos desviemos del buen camino. Mira lo que Dios tiene para nosotros. Lo voy a leer tal como viene aquí. El Señor le ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga, dice el Señor. Sé que esta porción de fe te ha llenado de gran bendición. Mira, la voy a volver a repetir porque hasta chinita se me puso la piel, como decimos comúnmente en Oaxaca, en México. Mira qué dice: sé que te va a bendecir. Vaya si lo sé. A mí me está bendiciendo. Gracias que me permites invocar esta bendición sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Tómalo directamente de Dios, porque así lo dice aquí. Así invocarán mi nombre. Dice aquí sobre los israelitas, pero se aplica. Esto sí se aplica para nosotros ahora, para que yo los bendiga, dice el Señor. Vaya, qué porción de fe. Interesante porción de fe. Seguramente te ha animado, te ha bendecido. Así que sigamos leyendo. Si has llegado de casualidad, te animo a revisar los videos de ese canal y que podamos leer toda la Biblia en este año, primero Dios. Ya nada más nos faltan 62 libros para acabar. Vamos bien. Buenas noches.